Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, charlamos con gente famosa como vos. Queremos saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Otro sábado más de Famosos Entre Nosotros y con un invitado que es un lujo, como siempre, pero este es un lujo porque además es un lujo para mí porque es amigo mío, entonces bueno, para mí es un lujo que venga. Doble lujo, entonces. Y, perdón que te interrumpa, triple porque ya vino. Ah, perfecto. Ya vino, sí, ya claro. Ya es un Fen. Ya es un Fen, ya es un amigo de la casa. Estamos muy contentos. Aparte es una tarde especial, ¿no es cierto? Cuando uno dice esta tarde gris, para hablar de lo que vamos a hablar. Sí, señora. Entonces, para eso quiero presentar a Guillermo Saavedra. Él es poeta, editor, actor y traductor. Así que le voy a dar la bienvenida y lo saludo. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Gracias a vos por venir, Guille. Bueno, empezamos por el principio. Ya te preguntamos la primera vez cómo empezaste, pero voy a modificarla. Estuviste en la Biblioteca Nacional hasta que cambió el gobierno y te dejaron cesante. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con mi vida laboral, digamos? Sí, a eso te referías. Y a posteriori, y te lo digo como argentino nativo, no por opción, tuve que reinventarme una vez más. Yo ya venía haciendo unos talleres de poesía, de escritura y de lectura de poesía, pero lo hacía como una especie de ingreso complementario, sobre todo lo hacía porque me da placer. Para mí, digamos, la experiencia artística, en caso particular la lectura de un libro, de un poeta, pero también de un narrador, de un dramaturgo, de un ensayista, o ir a ver una obra de teatro y no poder comentarle a los demás, ¿no? Yo creo que uno empieza a dedicarse a estas cosas como una especie de chismoso amable, ¿no? Que en lugar de transmitir cosas desagradables de los otros, transmite cosas buenas. No sabes, no te pierdas, ¿no? Lo que está pasando en tal lado, o tenés que leer este libro, ¿no? Y creo que el taller es un poco estimular esa. Pero bueno, tuve que empezar a convertir eso en un ingreso central y además empezar a pedirle ayuda a los amigos que todavía tienen trabajo. El circuito cultural está todo muy lastimado, ya venía, digamos, bastante herido porque, bueno, cuando empieza a haber crisis económica, una de las primeras cosas que se corta es el consumo de cosas que se consideran suntuarias, como la cultura. Se dejan de comprar libros, de ir al teatro, hacer todas las actividades que tienen que ver con la cultura y que implican un gasto, ¿no? O una disposición anímica, espiritual, que está lastimada por una vida cotidiana que está complicada. Seguro. Y bueno, disponer de tiempo es un gasto, ya, ¿no? ya es un lujo que uno se da de vez en cuando. Entonces, bueno, a los amigos que están con trabajo en cultura, en diarios, en editoriales, les pedí una mano. Bueno, yo tengo la suerte, o bueno, tal vez algo de mérito haya, de permanecer en el medio cultural desde hace muchos años. Entonces tengo amigos en muchos lugares. Bueno, empecé a escribir algunas notas en Perfil, traduje una novela, digamos, con las clases, con los talleres que yo doy, y tengo unas cuantas horas ocupadas durante la semana. Yo diría que debo tener unas 25, 30 horas de taller, que es bastante, son como 6 horas por día. No llego a cubrir los gastos básicos que hoy demanda vivir. Pero bueno, es un punto de partida y sobre todo es una oxigenación emocional y estética que me permite pensar mejor en las otras cosas que tengo que hacer, ¿no? Para ganarme el dinero. Claro, de alguna manera un poquito volver a empezar en algún sentido, pero por suerte, y lo pongo entre comillas, con algo que dominás y que te resulta placentero, ¿no? Yo digo, ¿cómo se instrumentan estos talleres de...? Bueno, yo tengo dos tipos de talleres. Sí. Es curioso, ¿no? Como la gente que se dedica a lo que nos dedicamos nosotros, en general suele ser así, hay excepciones, tiene muy poco talento para imaginar cosas que den dinero.
Pero hubo algo que yo lo hice sin ninguna expectativa de que se convirtiera en un ingreso, en una manera de ganar una remuneración, que fue durante la pandemia, espontáneamente, porque además me agarró solo, recién separado. Empecé a hacer videos caseros, recitando poemas, compartiendo en redes poemas de grandes poetas, ¿no? Y haciendo una pequeña introducción. Entonces, cuando empiezo a anunciar que voy a dar talleres, que yo imaginé que todo el mundo iba a necesitar o pedir o buscar talleres de escritura, gente que buscara a alguien que lo acompañara en la escritura de poesía, mucha gente me empezó a decir, no, pero yo lo llamo porque a mí me gusta como usted, antes de leer un poema de Vallejo, de Neruda, de Alfonsina Storni, hace una pequeña introducción y lo ubica. Yo quiero que me acompañe en la lectura de poesía. Entonces se me abrió todo un horizonte que, por eso digo, si yo hubiera pensado como estrategia de marketing, voy a empezar a subir videos mostrándole a la gente cómo yo entiendo la poesía y cómo la comunico, seguramente no me hubiera funcionado. Claro. Como lo hice como un gesto de comunicación con los otros, y mucha gente se sintió agradecida, porque para mucha gente que estaba tan sola como yo, y como mucha gente, o que estaba con familia, pero en esa situación angustiosa que fue la pandemia, fue algo que fue recibido como una caricia, digamos, como una... Sí, búsquenlo en Facebook, aparecen, uno va scrolleando y aparecen. Tengo un canal de YouTube, en realidad tengo un canal de YouTube, si se ponen Guillermo Saavedra, en todo caso, la serie donde recito poemas se llama La Luz del Velador. Si ponen Guillermo Saavedra, La Luz del Velador en YouTube, seguramente les aparece mi canal, y ahí hay a esta altura unos 200 y algo de videos que deben tener 8 o 9 minutos, algunos menos. Pero bueno, con ese punto de partida... Claro, fue un disparador para mucha gente. Claro. Y me planteé, digo, bueno, vamos a organizar algo que no sea un programa rígido. Claro. Yo digo que soy un asesor de lecturas a medida, no soy no trabajo como si hiciera ropa de confección, ¿no? En el sentido de que no es que tengo un programa ya hecho y digo, bueno, adaptate, no, suponete vos o Mario quisieran venir al taller, yo les preguntaría, bueno, ¿y qué baches creen que tienen en la lectura de poesía? No conozco nada. Bueno, ¿qué preferirías leer poesía argentina? En lo posible trato de que los talleres sean de poesía en lengua española. Ajá. Porque, salvo que sea gente que domine bastante otras lenguas, porque la poesía traducida es un valor, es algo que se agradece. Por ejemplo, no podemos saber todas las lenguas, ¿no? La poesía que está en lenguas muy lejanas, como el ruso, como el japonés, el chino. En la traducción uno al menos tiene como un dejo, un eco de lo que la poesía está haciendo en su lengua original. Entonces, en general trabajo con poetas argentinos del siglo XX o de fines del siglo XIX al presente, y vamos intercalando algunos poetas de otras latitudes de América Latina, de España, a veces también de otras lenguas, porque hay poetas que están bien traducidos, porque tienen obras muy importantes y se han hecho buenas traducciones, como vamos eligiendo esos poetas que no son argentinos, pero que han tenido una influencia muy grande en la poesía argentina. O sea, ningún poeta argentino, o digamos la poesía argentina del 40 en adelante, no se puede entender si uno no sabe que esos poetas han sido tremendamente influidos por Vicente Huidobro de Chile, por Pablo Neruda de Chile, por César Vallejo, por Blanca Varela, ambos peruanos. Entonces digo, hay una conversación en la literatura, en la cultura, que trasciende felizmente las fronteras de los países, sobre todo cuando hay una lengua común. Sí, vos, perdón que te interrumpo, ¿no? Por favor. Cuando hablabas recién de la traducción, ¿cuán importante que es la traducción? Que alguien que sepa, que sea poeta, traduzca poesía. Es que va un poco en la misma dirección de lo que decía antes. Es lo mismo esto, uno se topa con... Porque muchas veces, sobre todo cuando se trata de poesía, no hay muchos editores que estén desesperados encargándome a mí o a otros traductores traducir a tal o cual poeta. Porque la poesía, incluso en su propia lengua, en su propio país,
nunca es un negocio. Claro. Entonces, en general somos los poetas, o gente que por ahí no es poeta, pero tiene una gran sensibilidad para entender la poesía y para traducirla, los que llevamos esos proyectos a una editorial o a una revista, porque hay una necesidad personal de que eso que uno conoció en la otra lengua, lo conozcan aquellos que por distintos motivos no pueden acceder a la otra lengua. Y voy incluso en algo que es lo práctico, uno como lector, ¿no? Creo que era en Todo por 2 pesos, no me acuerdo qué programa era, traducían las canciones, Capusotto cantaba las canciones de los Beatles traducidas literalmente. Claro, como y traducía, son una porquería. Como traducía al final, al principio del traductor de Google. Claro, eso. Que te traducía palabra por palabra y era el famoso Between no more and drink a chair, ¿no? Claro. Entre nomás y tome una silla. Porque es eso, ¿no? Es o incluso yo de pronto letras de canciones las busco en el traductor, no de Google, pero viste que hay sitios que se llaman lyrics traducido y no sé qué, y son una porquería, son literales, claro, sí, son más o menos literales, no tan burdos como el traductor al principio. Es difícil, ¿no? Sobre todo las letras de canciones, porque las letras de canciones en general suelen tener métrica regular. Claro. Y porque se tienen que adaptar a una melodía que más o menos es regular. Entonces, si la expectativa es traducirlo, no solo para que se entienda de qué está hablando esa letra en otra lengua, sino para que se pueda cantar con la misma música en español, ahí es más difícil, ¿no? Porque hay que tratar de... Y además porque si un poema, sea una letra de una canción o un poema propiamente dicho, autónomo de una música, tiene una medida en su... Claro. Hay que tratar de rescatar o una medida equivalente. En general, nosotros con el español tenemos el problema de que traduciendo lenguas como el inglés, que es mucho más económico, que está lleno de monosílabos, de juegos de palabras, de impregnación mutua sonora de las palabras, es muy difícil, ¿no? Traducir un soneto de Shakespeare y que sea un soneto en español es difícil. A veces hay que hacer alguna trampita, sacrificar algo de precisión en el sentido, pero yo creo que es muy importante cuando uno traduce poesía que la música no se pierda. Claro, eso te iba a decir, como hablamos la vez que viniste, poesía no es solamente escribir prosa cortada en algún lugar, tiene una musicalidad, ¿no? Tiene que tener incluso el verso libre, la poesía contemporánea tiene su propia música, que es mucho más personal, es más subjetiva, pero hay ritmos, hay cadencias, hay usos del lenguaje que hay complicidades entre las palabras en un idioma que no las hay en otros, ¿no? Claro. Y hay complicidades que las encuentran los autores, las famosas aliteraciones, ¿no? El ala leve, el leve abanico, dice en un verso Rubén Darío, ¿no? Que ya la misma repetición de sonidos con L transmite esa sensación de algo que se está moviendo y agitando el aire, ¿no? Un abanico, ¿no? El ala leve del leve abanico. Como un modo de pensar también, ¿no? A la hora de traducir, digo, no quedarse con estrictamente la letra estricta, digo, iba a decir la letra de la ley casi, estrictamente con la letra, para que no pierda ese espíritu de poesía, ¿no? Claro, porque hay cosas que están implícitas y después, pero hay cosas que son muy difíciles. Yo siempre cito un verso de una poeta norteamericana, Marianne Moore, que es un poema además genial, está dedicado a un inodoro de loza blanca, ¿no? De los tradicionales. Y el final del poema dice, no swan so fine. Son 4 sílabas, son 4 monosílabos, ¿no? No swan so fine. Es muy difícil decir lo mismo, ¿no? Porque son 4 latigazos, ¿no? No swan so fine. ¿Cómo decirlo? No hay cisne... no, porque en inglés se puede evitar el verbo porque se sobreentiende. Si uno dice no swan so fine, se entiende que está diciendo no hay un cisne que sea más bello que la bella forma del inodoro en el baño, ¿no? Que es una hermosa y audaz comparación. Es muy difícil mantener eso, ¿no? Podemos transmitir el concepto, pero lo que no podemos traducir es lo apretado, ¿no? Que el inglés te permite decir todo eso en tan pocas sílabas, ¿no? Esa 4 economía. sílabas. Sí. Tenemos que ir a un corte, Guillermo. Estamos con el poeta, editor, actor y traductor. Podía haber sido también locutor. Guillermo Saavedra. Y vamos
con una pregunta gancho nos vamos al corte. No la contestes ahora, Guille. Mito. No se puede ser poeta y estructurado. ¿No? Es un mito. No sé, veremos. Es que yo soy muy estructurado, lo tendría que contestar ahora. Sí, no, pero no sos estructurado porque me vas a esperar hasta que vengamos del corte. Y vamos entonces con el primer tema, el tema Mark Knopfler del programa. Y un tema que está dedicado a su luthier. Y no sé por qué, por estas cuestiones psíquicas, hice como una concordancia entre lo que es hacer una poesía y hacer un instrumento. Tiene que ver, ¿no? Vamos entonces, Monteleone de y por Mark Knopfler. Vamos, Aileen, cuando quieras. Chisels are calling. It's time to make sawdust. Steely reminders of things left to do. Monteleone, a mandolin's waiting for you. My finger plane's working. Gentle persuasion. I bend to the wood and I coax it to sing. Monteleone, in you one and only will ring. Monteleone, in you one and only will ring. The rain on the window, the snow on the gravel, the seasons go by to the songs in the wood. Too quick or too careless, it all could unravel. It so easily could. Chisels are calling. It's back for an encore. Back to the shavings that cover the floor. Monteleone, a call for more. Monteleone. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos con nuestro FEN, Guillermo Saavedra. Quedó una pregunta gancho. Sí, la pregunta gancho es, mito de la profesión. El poeta no puede ser poeta y estructurado.
Sí, es un mito, realmente es un mito como, o sea, en realidad no podríamos decir a priori que nadie tiene que cumplir con ciertas condiciones para ser, bueno, sí, qué sé yo, un médico que no haya estudiado la carrera y tenga el título oficial y la matrícula no puede ejercer, ¿no? Sí. Pero a lo mejor tiene el talento para ser médico, pero en casi todas las cosas de la vida, es decir, no hay nada que te impida o te garantice, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, yo tengo mucha imaginación. Hay una anécdota muy linda donde Gauguin le dice el pintor Gauguin le dice a Mallarmé, tengo muchísimas ideas para escribir un libro de poemas, y Mallarmé le dice, el problema es que los poemas no se escriben con ideas, se escriben con palabras. Claro, en realidad la pregunta que tiene una trampa. Borges era más estructurado que Borges, ¿no? Sí, hasta cierto punto, ¿no? Hay un Borges loco, hay un Borges que Hay un Borges loco, hay un Borges que se intentó suicidar en el 35, ¿no? En un hotel de Adrogué. Sí. Hay un Borges que se enamoraba de todas las mujeres que conocía y con ninguna tuvo suerte prácticamente. Porque era estructurado. Puede ser. El libro de Estela Canto, bastante. Sí, pero yo bastante. Tengo otros cantos que hablan de Borges más generosamente. Bueno, se me ocurrió Borges, yo tampoco. Sí, soy no, un bueno, pero está bien. especialista. Pero quiero decir, está bien, igual es un buen contraejemplo o una buena refutación de ese mito o de ese prejuicio, más bien, ¿no? Yo creo que no, yo particularmente no sé si soy muy estructurado, pero hay que. No, yo no. Hay que tener una cierta capacidad de orden para poder escribir, salvo que uno quiera ser un poeta, el mito del poeta surrealista que escribe sin pensar, no existe eso. Los que intentaron escribir de esa manera y drogándose y estando 3 días sin dormir, en general no salen las mejores cosas en esas condiciones, ¿no? Se escribe a pesar de eso y no, o sea, hay un abandonarse, hay que dejar que aparezca, que no todo esté bajo el control de la razón, porque el super yo es un policía, digamos, ¿no? Entonces hay que esperar, hay que distraerlo. Por eso a veces yo propongo o le sugiero a la gente que escribe que use el verso medido, no para que lo tengan como objetivo terminar escribiendo al día de hoy, en 2024, poemas en verso medido. Pero ¿qué pasa? Cuando la parte racional del cerebro se concentra, sobre todo para el que no tiene el hábito, en medir bien un verso, en buscar una rima, esos policías desatienden la cuestión del sentido, entonces aparecen sentidos que no están controlados y entonces uno se sorprende pensando cosas que no sabía que podía pensar, ¿no? Que están adentro de la cabeza, bueno, el inconsciente, digamos, para simplificar. No estoy hablando con un profesional, no quiero abusar, pero va un poco yo por acabo ahí. de abusar con vos, que sos un profesional de la poesía. No, en la poesía yo creo que siempre somos amateurs, en el doble en el sentido profundo de la palabra, ¿no? Amadores, ¿no? Ganás tu dinero con poesía. Sí. Entonces, en ese sentido sos un profesional. Sí, afortunadamente no piden una matrícula para dar un taller, ¿no? Hay una diferencia además entre dar una clase y hacer un taller. A ver. La clase, primero que, está bien, uno puede tener un curso con 8 alumnos, pero es difícil. En general uno tiene que dirigirse a mucha más gente. Yo he dado clases en la maestría de escritura creativa de la UNTREF durante varios años, no muchos, 2, 3 años, y me di cuenta que yo no podía hacer eso, que yo no podía hablarle a 30, a 32 personas que había en el curso, 25 o tal vez más de las cuales no tenían el menor interés en escribir poesía, ni en intentarlo, porque estaban en esa maestría para escribir narrativa o crónica u otro tipo de cosas, cuentos, novelas. No querían ser poetas. Es una cantidad siempre estadísticamente menor la gente que... salvo en ese momento de la adolescencia, donde todos nos sentimos un poco poetas y comprendidos y solos y angustiados. Entonces no estaba preparado yo para eso. En cambio, la conformación de un taller es algo que depende más de la gente que se suma. La gente que viene a un taller tiene la decisión de hacerlo, le interesa particularmente, además paga. Y si se da cuenta que no era lo que le interesaba, porque no era eso la poesía, o uno no era la persona capaz de ayudarlo, o el grupo que se armó no lo conformaba. Por ejemplo, yo tengo un grupo que funciona hace varios años, donde hay gente maravillosa, desde el año 2021, que además se han preparado una antología juntos, y varios de ellos ya han empezado a preparar proyectos de libros individuales.
donde se dio una situación por la cual casi todos tienen entre 40 y pico y 60 años. Y claro, una chica joven me pidió formar parte de, si tenía algún taller grupal, le digo, mira, está este grupo, los otros no tienen ya lugar. Y claro, no se enganchó, pero hay porque había una cuestión generacional, los problemas de ella, su manera de decir, su sensibilidad no tenía que ver. ¿No? A veces el grupo no funciona por eso, porque uno no logra, y cuando están todos de acuerdo, después es imposible en la vida que vivimos hoy encontrar un horario en que 7, 8, 10 personas coincidan en el tiempo, porque por suerte ahora en el espacio no hace falta coincidir para hacer un taller. Claro, y no tenía también que ver en este grupo en particular el tema de que el grupo ya estaba conformado. Meter una persona en un grupo ya conformado no es fácil. No tanto con eso, siempre influye, pero este es un grupo muy especial, muy especial. Están Alejandra, Miguel, Marian, donde está también ahora Andrea, donde está Valentina, que es la hija de una de ellas, y donde estuvo también en otro momento, o hay gente que se fue por un tiempo pero va a volver, como Guillermo, y dos Guillermos más que, aparte de mí, cada vez que alguien dice Guillermo no sabemos a quién se está refiriendo, y Vivi, que estuvo también hasta hace poco, y es un grupo maravilloso que tiene una capacidad de asimilación de los que vienen de afuera. Es un grupo que estables, históricos, hay 3 o 4 personas que están desde hace 4 años, pero todos los que se fueron sumando al poco tiempo se sentían muy bien. O sea, no creo que es un grupo particularmente hospitalario, respetuoso, pues yo creo que lo que uno puede hacer no es enseñar a escribir poesía, porque no es un saber que uno tiene. Nadie tiene la verdad de la poesía dentro de un cajón o en la pileta del baño. Es un proceso que tiene mucho subjetivo. Lo que uno puede, es más fácil darse cuenta por defecto lo que no es poesía, cuando hay algo que no aparece. Pero a veces uno se encuentra con algo que intuye que es poético y no tiene manera de explicar por qué lo es. Y eso es lo más interesante que tiene la escritura poética, pues siempre es una disrupción, ¿no? Uno le dice al otro, mirá, trata de no abusar de los adjetivos, trata de no ser retórico, trata de no ponerte demasiado rebuscado, trata de no poner palabras que no suenen bien una al lado de la otra. Y de pronto alguien, infringiendo todas esas sugerencias, escribe algo maravilloso, ¿no? Claro. Porque siempre es la excepción de las reglas, el poema, inesperado. Es romper, ¿no? Claro, es bueno, usar, que además es algo difícil, porque es usar una herramienta, que es mucho más que una herramienta del lenguaje, pero pensada como en función de decir algo que tenga además un orden, un sentido, y que produzca algo que se parece a la belleza, o a la novedad, o a la sorpresa, o al asombro, o a la identificación emocional. Es algo siempre muy subjetivo, ¿no? Y que uno no puede predeterminar. Yo no puedo decirte a vos cómo tenés que hablar de una manzana, de lo que significa el sabor de una manzana, porque yo no sé cómo es el sabor de una manzana para vos, ¿no? Esto lo decía ya Descartes, ¿no? Claro. Es algo muy subjetivo la experiencia. Lo que podemos de alguna manera objetivar es la cierta pertinencia para que ciertas palabras efectivamente quedan mejor acompañadas de otras o son más inesperadas. Yo digo, bueno, si van a escribir un poema de amor, traten de evitarla. Bueno, por ejemplo, la palabra amor, o la palabra adorar, o labios, piel, traten de evitar la palabra piel, ¿no? Para hablar, digamos, de la experiencia amorosa, o de lo que se siente en relación al cuerpo de la persona amada. Traten de decirlo de otra forma, traten de no ir por el camino que ya fueron tantas personas y han saturado, desgastado no solo ciertas palabras, sino ciertas maneras de decir las cosas, ¿no? Guillermo, entonces todos los que se acercan a un taller potencialmente tienen algo para decir, esto es así. ¿Y cómo vas graduando? Porque no es que vas a calificar, ni mucho menos, pero seguramente va a haber gente que vos podés darte cuenta a poco, o de escribir o de escucharlo, que hay algo especial o que pueda descollar en un punto, en fin. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se integran los grupos también, no? Bien. Mira qué buena pregunta, porque se parece, tiene mucho que ver
con la pregunta gancho, porque tenemos que irnos al corte. Muy bien. Así que dejamos esto como ¿Cómo no? pregunta gancho. Si me acuerdo. Me tienen enganchado por todos lados. Sí, acá enganchamos Es a así, la gente. Es así. Vamos entonces, Claro. estamos con Guillermo Saavedra, que es poeta, que es editor, que es autor y que es traductor. Y vamos con el segundo tema, el tema de Moyo y la Orquesta Filarmónica de Mendoza. ¿Y qué ves? ¿No? El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Fía la chapita por en Palomar. Da lejos. Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Fía la chapita porrón en Palomar. Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves?
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos con el poeta, editor, actor y traductor Guillermo Saavedra. Quedó una pregunta a gancho, algo así como, bueno, potencialmente creemos que hay algo, te preguntaba, todos tienen algo para decir, pero ¿cómo organizás esos talleres teniendo en cuenta que seguramente van a haber distintos modos como personas se acerquen al taller, distintos, no sé si talentos, pensamientos, ideas, lo que fuera, y bueno, y en esa diversidad, ¿cómo se integran? Bueno, hay un primer filtro que creo que es el hecho de que yo convoco la mayor cantidad de gente que se acerca a consultarme por los talleres, tanto de escritura como de lectura, a través de mi Facebook. Uh-huh. Entonces ya la gente que me conoce en Facebook, yo no soy un influencer ni mucho menos, pero tengo una cierta cantidad de seguidores y de gente que sigue lo que yo hago y lo que yo pienso sobre la escritura y sobre la función social que podría cumplir el arte dentro de una sociedad. Ya es como primer filtro, la gente ya sabe qué clase de persona yo soy a la hora de pensar la poesía y de tratar de transmitirla, ¿no? Uh-huh. Entonces que la gente que se acerca ya tiene una cierta afinidad con eso, no viene gente buscando que yo le enseñe a escribir poemas de amor, cursi, para levantarse una chica. Uh-huh. Más allá de que eventualmente todos hemos intentado escribir algo para seducir a alguien en algún momento, mujeres, hombres, perros, no sé, lo que fuere. Pero ese es un primer filtro. Después, la verdad es que un poco por la necesidad y un poco por las dificultades de tiempo y materiales que la gente tiene, a veces los grupos se van acomodando sobre la marcha como los melones adentro del camión, Claro. como se dice, y la gente se va emparejando, se va estimulando. En ese sentido, un taller, yo no tomo examen, no hago una entrevista previa, hay gente que sí, que dice, bueno, mirá, no, yo no te puedo dar taller. Eso se da después, hay gente que ella misma se da cuenta de que no es no es lo que estaba buscando, o es un poco más exigente, buscaba una escritura un poco más confesional, más naif, no para publicar, sino para expresarse personalmente, para compartirlo con unos amigos. Yo he ayudado a alguna gente así, pero de manera particular, a terminar escribiendo algo parecido a un libro, sabiendo tanto esa persona como yo que no estábamos convirtiéndola en un autor de consideración, sino alguien que se daba un gusto, digamos. Claro. En general la gente que se acerca a mí, gente con formación docente, que tiene alguna carrera, o gente que tiene un oficio distinto. Y el mejor poeta, uno de los mejores poetas de uno de mis grupos, es médico de toda la vida. Pero toda la vida, mientras ejerció la medicina, ahora está jubilado, escribió y escribió y escribió, y evidentemente fue su propio maestro. Claro. Yo creo que eso es lo primero que debería pasar, ¿no? Que uno esté en condiciones de tener un juicio personal y además, bueno, haber leído bastante y sobre todo tener una experiencia con la vida. Yo creo que la poesía está en el mundo y lo que hacemos los que tratamos de escribir poesía es rescatar las situaciones o las correspondencias, los diálogos poéticos que hay en el mundo entre las cosas y los seres vivos, ¿no? Entre las ideas que circulan, entre las posibilidades que el mundo ofrece. Y hay gente que es muy sensible a eso y a lo mejor después no la aplica en la poesía. Mi madre era una gran poeta e intuitiva que manifestaba su sensibilidad, a veces cantando, pero sobre todo y más frecuentemente en la cocina. Y transmitía afecto y belleza. Claro. Y yo no la considero menos artista a mi madre, y no solo porque la quise siempre mucho, y la respeté porque era una extraordinaria persona, sino porque era artístico lo que ella hacía, ¿no? Claro. Ahora, después en un grupo, yo no tengo demasiados grupos, en general trabajo con gente particular, porque creo que es difícil a veces sí conciliar las expectativas y las ansiedades de las personas. Hay gente que tiene mucho material escrito, entonces a esa gente le digo, mirá, por ahí vas a perder un poco de tiempo en un grupo, en un taller que dura 1 hora y media, 2 horas, donde hay 8 personas y hay que repartir. Generalmente lo que yo hago es ir turnando, ¿no? Es decir, bueno, siempre hacemos un ejercicio al comienzo, a partir de una consigna que yo doy, como para entrenar
y sobre todo para que se ejerciten en las cosas que son más difíciles de que surjan espontáneamente, ¿no? Sobre todo restricciones, no usar adjetivos, no usar la primera persona, usar verso medido, tratar de hacer rimas que sean originales, hacer juegos con el lenguaje, apelar el humor, hacer poemas que cuenten una historia, poemas que inventen una cosa que no existe, ponerse en el punto de vista de una cosa y hablar en primera persona como si uno fuera un melón, un pan o una zapatilla. Bien. Guillermo, y perdón que te interrumpo, esto es de cero, digamos, empieza o esas son las consignas, pero puede suceder que alguien haya escrito algo y pretende reformularlo teniendo en cuenta todo ese nuevo aprendizaje que le puede imprimir belleza y otro modo de expresarlo. Es que eso pasa ¿Sí? todo el tiempo. No hay nadie que escriba tan bien, Mm. salvo muy pocas excepciones, que no sea susceptible de una sugerencia. Claro. Siempre se puede mejorar lo que se escribe. De hecho, Borges lo decía, uno publica para dejar de seguir corrigiendo, porque siempre se puede. Incluso Borges tenía, de hecho los originales de Borges son espectaculares porque están todos llenos de tachaduras y siempre va poniendo opciones de adjetivos, sobre todo uno arriba del otro, porque iba tachando y agregando Qué arriba. grande. Era una maraña, trabajaba mucho sobre la corrección. ¿Y tu modo de escribir? Y De lo que puedas contar. mi modo de escribir, sí, no tengo secretos, digo, en todo caso es misterioso a veces para mí mismo. Claro. Yo durante mucho tiempo me propuse sistemas de procedimientos de escritura, porque estoy convencido que el apetito viene comiendo. Porque es difícil ponerse a escribir, esperar que aparezca la musa, ¿no? O que a uno le pase algo tan extraordinario. Son pocos los momentos en que uno tiene lo que Joyce llamaba epifanía, ¿no? Uno tiene como revelaciones. Entonces uno tiene que buscarlo. Y es difícil, uno puede decir, ahora voy a escribir un poema sobre lo emocionado que voy a estar dentro de media hora. Pero sí uno puede decir, voy a escribir un poema, esto, ¿no? Las consignas que yo les digo, o digo, voy a trabajar un sistema. En general, además yo pienso que un libro de poemas no debería ser un rejunte de poemas, sino un organismo donde los poemas, además del valor y la autonomía relativa que tiene cada uno de los poemas, cumplan una especie de función relativa respecto del conjunto, ¿no? Que sean eso como un cuerpo orgánico. Entonces, para predeterminar ese tipo de organismo, yo a veces me pongo procedimientos. Por ejemplo, quería escribir un libro de poemas dedicado a un gran compositor del siglo XX, que fue además un gran pensador, John Cage. Y digo, bueno, voy a usar un nuevo método, porque Cage además escribía. Él escribía lo que se llamaban mesósticos, ¿no? Que son como los acrósticos. El acróstico es un poema donde se forma una palabra con la primera letra de cada verso, un nombre general de una persona. Él lo hacía, pero más o menos por la mitad del verso. Entonces digo, y él escribía poemas a sus amigos, que eran Merce Cunningham, que además fue pareja de él, o a Rauschenberg, que era un gran pintor, o a Morton Feldman, un gran compositor. Entonces yo le empecé a escribir todos poemas que formaran la palabra John, las dos palabras John Cage. Entonces ya ahí había una predeterminación muy grande. Que los poemas tenían que tener 8 versos, porque el nombre y el apellido no daban más que 8 versos. Tener esas 8 letras. Y además tener de alguna manera que ver con la personalidad artística de Kay, con sus preocupaciones, el budismo, los hongos, obviamente la música contemporánea, la no diferenciación entre ruido y sonido. Y entonces fui armando un conjunto que, claro, tenía la organicidad de que todo tenía que ver con eso. Ahora, yo no puedo pretender que todo el mundo escriba poesía así, ¿no? Por supuesto. Ahora, a mí me sirve organizarme de esa manera. De repente digo, voy a empezar a escribir poemas sobre las frutas, ¿no? Entonces empiezo a imaginar primero una manera de aproximarme. Tengo varias referencias, hay gente que ha escrito, hay un libro maravilloso de una gran poeta uruguaya, Amanda Berenguer, sobre las frutas. Yo dije, no lo voy a leer, no lo voy a releer, lo voy a releer cuando yo ya haya terminado de hacer lo mío, para que no me influya tan directamente. En general a mí me funciona eso, pero hay gente que sin darse cuenta a veces está armando un libro porque en una determinada etapa de su vida creativa está como preocupada por una serie de asuntos que son formales, temáticos, ¿no? Entonces está muy metida, de repente tiene un rollo con su padre o con lo que está pasando en la actualidad, o quiere recuperar, no sé, su infancia. Entonces eso ya es una primera manera de situar dentro de un mismo campo semántico y emocional una posible escritura a futuro, ¿no? Yo creo que esas cosas son fructíferas en la medida que
organizan un poco, estructuran, por eso digo, se puede ser hasta cierto punto estructurado para escribir poesía. Después el poema tiene que rebelarse contra eso, ¿no? Morton Feldman, que es el compositor que yo nombré hace un rato, cuando le preguntaban cuál era su método compositivo, y él decía, mi técnica es la técnica Houdini, ¿no? Que era el escapista famoso, dice, me armo una pequeña jaula de unas pocas notas y después trato de escapar de ahí, ¿no? Es un método, ¿no? Claro. Como tantos otros, cada uno tiene el suyo, ¿no? Claro. Y además de esto, haces otras cosas, no sé, clínica de... Claro, clínica, lo que se llama clínica. Bueno, lo que estaba por decir y me interrumpí yo mismo y después vos me preguntaste otra cosa. Que hay Estuve veces mal. se me hace, no, ella fue ella. Yo. Pero no, que yo me fui para otro lado y ella se enganchó con eso y nos fuimos. Que hay veces que hay gente que viene con una cantidad de material acumulado que da para pensar en un libro. Entonces ahí es cuando le digo, vos por ahí te va a resultar un poco una pérdida de tiempo poder ir mostrando 2 o 3 poemas en cada encuentro de ese libro. Entonces le propongo, si tiene tiempo y ganas, de verlo por separado. Entonces, con varios de los que se acercaron originalmente a formar parte de un grupo, les digo, mirá, me parece que acá hay material como para trabajarlo por separado, y además para que no se aburran los otros, porque para poder profundizar hay que encontrarse con cierta regularidad, con cierta periodicidad, y sobre todo cuando hay algo que se esboza como un libro, entonces ya ahí ayudar justamente en estos aspectos al otro. Primero viendo cada poema, uno puede escribir 30 poemas geniales. Ahora después cuando intenta ponerlos todos juntos, se encuentra con algunas sorpresas que no siempre son agradables. De repente se da cuenta que en varios poemas usa procedimientos muy parecidos. Giros, maneras de expresión, recursos formales. Entonces empieza a evidenciarse algo que casi suena a un yeite, digamos, ¿no? Es decir, a un rebusque para parecer poético. Algo que al principio suena original, en los otros poemas donde sigue apareciendo sin que la persona que escribe se dé cuenta. O 4 poemas que hablan de lo mismo y uno dice, mirá, se superponen, son un poco redundantes. A mí me gustan, por ejemplo, los poetas que discuten consigo mismo. Entonces escriben un poema, por decirlo así muy extremadamente, o de una manera extrema, a favor de, no sé, de la abolición del Estado, y otro poema que esté en contra de eso, ¿no? O un poema que hable de que la naranja es lo más maravilloso del mundo, y otra que diga que la naranja es una fruta abyecta e intolerable por muchos motivos, ¿no? Esto que parece un poco los ejercicios que hacían los sofistas en la época de Platón, ¿no? De encontrar argumentos a favor y en contra de cualquier cosa, nos entrena en que, bueno, en realidad casi todas las cosas son discutibles, no hay nada que sea, sobre todo las que tienen que ver con la opinión y con la sensibilidad. Esto que yo te decía, no sé si estábamos al aire o charlando fuera del programa, de acerca de la subjetividad, ¿no? Es decir, yo no puedo saber ni puedo convencerte a vos de que la manzana es una fruta más interesante que la papaya o al revés, y qué significa para vos. Además de un componente emocional, ¿no? Sí. Es eso, es la individualidad que además nos hace, esto que decías recién también, ¿no? Que uno naturalmente tenga determinados giros, determinadas formas de estructurar su discurso. Sí, bueno, Lacan ha sido el que más ha insistido sobre eso, ¿no? En el sentido de que uno cree ser el que se sirve del lenguaje voluntaria y conscientemente y como le parece, y esta época nos lo pone cada vez más en evidencia. Uno es hablado por sistemas, digamos, primero por la lógica y las restricciones que tiene una lengua. Claro. Si uno se pone a comparar las lenguas, ve que son visiones del mundo diferentes. Hay lenguas que no tienen concepto. Los romanos no tenían un concepto para la palabra ontos que tenían los griegos. Cicerón se puso a traducir a los filósofos griegos y no tenía una palabra, tuvo que inventar San Agustín varios siglos después, ¿no? La palabra ente, o sea, el participio presente del verbo ser, no se les había ocurrido que se podía pensar eso, ¿no? en la lengua. Así como los esquimales o los inuits tienen 18 o 25 palabras para la nieve y nosotros tenemos una, ¿no? Sí. Ahora vos preguntabas antes algo fuera de la charla al aire que tenía que ver con cómo uno se da cuenta de los distintos grados de calidad o cuando alguien es talentoso. Yo iba a eso.
Bueno, sí, es algo que es engañoso porque hay gente que escribe bien, pero escribir bien no necesariamente quiere decir ser talentoso o escribir algo que sea capaz de conmover y de, ¿no? Eso de abrirnos una ventana en la cabeza que no teníamos abierta o ni siquiera estaba, digamos, el cuadradito para esa ventana. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso porque hay tantas formas de escribir poesía casi como personas. Algunas son menos interesantes que otras, seguramente, por lo menos para un cierto consenso. Quiero decir, si alguien hubiera escrito como Girondo en el siglo XVII, lo hubieran encerrado en un manicomio. No se consideraba que se pudiera escribir en verso libre, inventando palabras como más médula, nada, y dedicarle todo un poema a la baba. Pero bueno, las épocas van cambiando, las sensibilidades van cambiando, y lo que hoy nos parece lo más, dentro de 30 años es una porquería, porque ya está saturado, gastado, y porque el lenguaje también se transforma y cambia, ¿no? Yo creo que hay los talentos así genuinos que nos conmueven, se perciben bastante rápidamente, ¿no? Hay gente que es talentosa de manera más sofisticada y gente que tiene un talento que yo creo que es más difícil, que es el talento de la hondura en la simpleza, ¿no? Si uno es capaz de escribir 4 versos como las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Uno es un genio como Atahualpa Yupanqui, ¿no? Porque lo dice de una manera tan clara. Es toda la cuestión de las desigualdades sociales, ¿no? Y de cómo hay una cosa en la que somos universales, que es en el penar, pero en cuanto a la propiedad, no, es de algunos pocos, ¿no? Claro. A mí un verso que me conmueve muchísimo es como es tristeza, angustia, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Y también estás hablando de unos poetas increíbles. Claro, bueno, el tango Hasta tiene... el cielo se ha puesto a llorar. Es Claro. garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Sí, por eso los grandes letristas hacen un trabajo extraordinario, porque además trabajaban con muy poco tiempo, a veces trabajaban sobre la música ya compuesta, entonces tenían que adaptar la letra a un corset que ya estaba predeterminado por la música, por la línea melódica. Claro, la métrica. Pero obviamente hay poetas en todos los registros y en todos los niveles, no son mejores que otros, no es lo mismo leer un poema de Trilce que leer una letra tienen de, su talento, de como Cátulo decís Castillo. vos. No, y mucho, es muy difícil escribir el estribillo del arriero que recién yo recordaba. Como dijiste vos, me quedo con esto, como dijiste vos recién, hay distintos talentos. Dentro de la poesía uno puede ver talentos en distintas cosas, en la profundidad, en la capacidad de relacionar cosas, en la capacidad de utilizar el lenguaje y de jugar con el lenguaje. Sí, yo en el taller trato de estimular todo eso, pero además lo que trato es de que de acompañar a cada uno en la dirección en que se dispara naturalmente, salvo que esa dirección en la que se dispara lo conduzca a una especie de abismo poco creativo, ¿no? Peligroso. Buenísimo. Guille, tenemos que terminar. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te encuentra la gente que quiere hacer talleres, que quiere hacer clínicas? Lo más fácil sería que me escriban, porque si me buscan en las redes, me pueden escribir a mi email, que es muy fácil, es gsvelador, así todo junto, son mis iniciales, gsvelador, como el velador que se pone en la mesita de luz con B corta. Su gran libro de poemas. Bueno, muchas gracias. gsvelador@gmail.com. Yo te digo que, aunque no le guste demasiado, pero te convertís en un maestro, porque esa forma tan personalizada que tenés con cada uno de tus, no sé, integrantes del taller, alumnos, llamarlos como quieras, de descubrir en cada uno lo que ya tiene consigo, bueno. Sí, ahora se aprende mucho también, se aprende mucho también con la gente con la que hago lectura. Yo tengo varias personas que también, Claudia, por ejemplo, es una persona con la que trabajo, es una persona magnífica, que es psiquiatra, que no tenía una gran relación con la lectura de poesía,
Y en todos estos años he aprendido de las preguntas que ella hace, porque es una persona inteligente y sensible, que no tenía la información necesaria, pero en cuanto empezó a tenerla, acercada por mí o sugerida por mí, ella ha ido profundizando en la capacidad de leer, y poetas que antes la desconcertaban, ahora poetas que son tan complejos como esos, los recibe con mucha más naturalidad y con discerniendo mucho mejor. Y aprendo de esa humildad y de esa curiosidad y de esa hospitalidad de ella y de esa confianza, ¿no? Porque además el intercambio de una experiencia creativa o docente es un acto de confianza mutua, ¿no? Y de hospitalidad recíproca. Total. Yo creo Bien. mucho en eso. Así es. Bueno, vamos a despedir y agradecer con un aplauso a Guillermo Saavedra, poeta, editor, actor, traductor. Y además me gustó mucho esa frase, hondura en la simpleza. Yo me quedé con esa frase que nos dejó de regalo después de Sí. esta charla maravillosa. El regalo es de Atahualpa. Y te agradecemos mucho, Guillermo, por esta tarde, No, esta gracias presencia. a ustedes, mucho, en serio. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, de nuevo. Vos tenías un aviso parroquial. Vos también, pero Yo bueno, voy tengo para el varios. 15 de septiembre en Cambalache, en la calle Defensa. Después les voy a dar otros datos más concretos. Vamos a estar haciendo tango con Martín Zabaluga en guitarra y Lucas Gómez en bandoneón. Así es que luego, bueno, sucesivos sábados iremos dando más detalle de esto. No, solo quería aclarar que recién me referí a esta persona, a la amiga psiquiatra, Sí. y se llama Graciela. Bien, Graciela. muy bien. Graciela Claudia, pero sobre todo Graciela. Muy bien. Hecha Perfecto, la hecha la rectificación. aclaración. Y también vos? queremos invitarlos Sí, a a ver. Teatro en Alerta, ciclo 2. A ver. Nos cuentan que se renueva la cartelera de la exitosa propuesta de Teatro en Alerta en su segundo programa. El ciclo de teatro político presenta 3 obras breves que buscan dar respuesta a los permanentes ataques del gobierno actual contra la cultura y el teatro en particular. Las obras que se presentarán a partir del 1 de agosto son Gatito Mimoso, con dramaturgia y dirección de Claudia Quiroga, Botitas, panfleto monárquico, dramaturgia de Sandra Franzen y dirección de nuestro amigo Tony Lestingui, Cosplayers, la precuela, autor Leandro Airaldo, dirección Germán Rodríguez, jueves de agosto en el Teatro Tadrón. Estuve el jueves, buenísimo, es para no perdérselo. Muy bien. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en Famosos Entre Nosotros por Radio Tren Topic. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chao. Chao.